Vamos a empezar aprendiendo a diferenciar las diferentes clases de hilos y lanas que tenemos en el mercado y de las cuales nos podemos valer para llevar a cabo nuestras labores. Primero tenemos fibras de origen animal, como lo son la lana, la seda y el cachemir. El cachemir viene de una cabra de la región de Cachemira, por eso se llama cachemir. Le extraen básicamente los vellos o pelo de sus axilas y la mezclan con otro tipo de fibra también natural, lana principalmente de oveja. Este tipo de fibra es bastante costoso por el trabajo que lleva, se esquila la cabra aproximadamente cada año y medio y pues no vale la pena para una labor casera. Y las segundas de origen vegetal, como lo son el algodón. Esta es una madeja de algodón 100% natural. Se trabaja muy fácil. Básicamente se utiliza para colchas, manteles, cosas muy delicadas. Esta es otra madeja de algodón, también 100% natural, ya más tratada y tinturada. Como lo ven, hay bastantes hebras que se mezclan para dar texturas a las labores que vayamos a hacer. También en fibras naturales de origen vegetal tenemos el cáñamo, el yute, el fique, que esos se utilizan para labores más artesanales, como lo son individuales, cestos, sillas. Se elaboran muchas cosas con este tipo de fibras naturales de tipo vegetal. En el mercado y en nuestro medio se utilizan básicamente las que son de origen animal, o sea, las de lana, son las más comunes. Esta fibra es muy utilizada, pero de acuerdo a lo que se vaya a utilizar. Esta es una muestra de lana 100% natural, ya intervenida, no hilada, o sea que su hebra no es continua, no tenemos una hebra completamente pareja. No se utiliza para prendas de vestir, casi no se utiliza para prendas de vestir. ¿Por qué? Porque pica mucho y en contacto con la piel se presentan alergias. Estas se utilizan para tapices, fundas para muebles, cojines, sillas, también para cestos, más para cosas artesanales que prendas de vestir. Para ser utilizada en prendas de vestir tiene que tener un tratamiento especial para evitar todo este tipo de cosas que ya les dije. Afortunadamente en el mercado y la industria ha elaborado muchas fibras acrílicas. Las fibras acrílicas quiere decir que son manufacturadas por el hombre. Especialmente este tipo de lana en el comercio se llama lana acrílica. Al igual que las lanas como lo son estas de acá, los hilos, que son estos, ya les voy a decir cuál es la diferencia entre unas y otras, vienen igual en diferentes calibres, diferentes grosores, colores, matizados, gran variedad, porque son manufacturados también. ¿Cómo podemos diferenciar la lana y el hilo? La lana es un material menos rígido, más suave. Si pudiéramos mirar, la lana tiene cierta cantidad de vellosidades, como unos vellitos, que la hacen más suave, más calientica. El tejido queda mucho más suave que el hilo. El hilo, por el contrario, la lana es más opaca. El hilo, por el contrario, es más fuerte, es más para tejidos rígidos, no es tan calientico como la lana. El hilo, por el contrario, es más lustroso, se puede utilizar para cosas más elegantes, más finas. Viene también igual, diferentes calibres, como todos, calibres, colores, matizados, y queda más plano el tejido. También encontramos, estos se llaman hilos fantasía. Con estos podemos hacer bufandas. Estos no son tejidos, estos se pueden desbaratar fácil.
el hilo, no el tejido. El hilo es difícil de desbaratar cuando se teje, el tejido es difícil de desbaratar cuando se teje con este tipo de hilos. Entonces, estos se llaman hilos fantasía, también hay una gran cantidad, estas son unas pequeñas muestras. Comúnmente los nombres comerciales varían de un país a otro y de un almacén a otro. En este momento aquí tengo hilos de nylon. Lana, este tipo de lana se llama lana Orlón. Es muy común, es de la más económica, los tejidos quedan muy bonitos. Este se llama hilo crochet. Viene casi del mismo calibre. Entonces, si aquí vemos, es el mismo color, pero este tiene un calibre más grueso y este está en 2 hebras. El hilo es más rígido, se nota que es más rígido, y la lana más delgada, y eso la hace que sea más liviana, el tejido quede más liviano, quede no solo a la vista, sino también al hacer el trabajo y al ponerse el trabajo. Estos son hilos coralino. Este hilo que les mostraba ahorita se llama hilo macramé, se utiliza mucho para hacer macramé, pero también para hacer bolsos tipo guayú e individuales, también es muy utilizado. Y este tipo de hilos así matizados se utiliza mucho para hacer sandalias, zapatos, carpetas, manteles, fundas de cojines, es muy utilizado. Entonces, ya teniendo los hilos, vamos ahora miren, este es un hilo de seda. No es propiamente 100% natural, pero sí es muy parecido. Da un brillo muy bonito al tejer, es sedoso para tejer y es muy rendidor. Se llama así, hilo de seda. Tiene un buen grosor para tejerlo en una sola hebra. Se hace más que todo, todos sus tonos vienen en este tipo, así brillantes, metálicos. Y se utiliza más que todo para hacer chales o estolas para la noche. Entonces, ya tenemos los hilos, ahora les voy a mostrar cómo podemos escoger las agujas para determinado hilo o determinada labor. Algo pero muy importante que debemos tener en cuenta es la apariencia final que le queremos dar a nuestra labor. Si queremos una labor calada o una labor tupida. De eso depende la aguja. Tenemos varias clases de agujas. De este tipo de agujas, entre mayor es su número, más gruesa es la aguja. Por ejemplo, esta es número 6 y esta es número 15. Entonces, lo mismo hacemos con los hilos. Si queremos una labor muy calada o rala, que llamamos suelta, cogemos un calibre de hilo, el que hayamos escogido, no importa, este es medio, este calibre es medio. Si la queremos muy rala, escogemos una aguja gruesa, que el hilo sea mucho más delgado que la aguja. Este número de aguja es 9. Entonces, al nosotras hacer la labor, el tejido nos va a quedar pero muy suelto, como lo vemos acá. Si queremos una labor tupida, cogemos una aguja del mismo calibre o un poco más gruesa, pero que no sea mucha la diferencia del calibre de nuestro hilo. Entonces aquí lo vemos. Aquí tenemos la diferencia. Una labor mucho más tupida y una labor mucho más rala. En este tipo de agujas que son de aluminio es al contrario de estas agujas. Estas, entre más grande es el número, más delgada es la aguja. Por ejemplo, en esta tenemos que esta es la 9 y aquí en esta tenemos que es la 9. Entonces, no se preocupen cuando vayan a pedir una aguja, porque esto es una norma internacional. Entonces, en todos los países van a encontrar exactamente lo mismo, que estas aumentan con su número el grosor y estas disminuyen el número con su grosor.
También tenemos accesorios para trabajar, como son para las trenzas, para separar los puntos, para hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces, no hay que enredarse mucho. Un consejo grandísimo: escojan primero el hilo que van a trabajar. Si no tienen la aguja, no importa, llevan el hilo en la misma mercería, eso se llama mercerías o almacenes de lana. Les venden toda clase de agujas y pueden ir escogiendo y pueden ir cuadrando sus cosas de acuerdo a lo que vayan aprendiendo. Si tienen que desbaratar, igual no importa, desbaratando también se aprende y se aprende mucho. Si quieren una labor muy pareja, igual que lo que hicieron anteriormente, tienen un hilo grueso, escojan una aguja gruesa. Si tienen un hilo delgado, escojan un hilo delgado y les va a quedar una labor muy pareja. Entonces, lo que me preguntaban en los anteriores videos, las lanas para los bebés, vienen unas lanas de este tipo, en madeja, son madejas de lana, así se llaman, madejas de lana. Comercialmente se llaman lana bebé, lana ovejo, primavera, también hay nombres, lana rendidora. Son también, son lanas que se venden a nivel de varios países, entonces, y el nombre es el mismo para todas, ya quedó institucionalizado. Para tejer este tipo de lanas fantasía, que se pueden tejer en 2 agujas o en crochet, hay que tener mucho cuidado, especialmente porque se desbaratan. Cuando son de pelito, se desbaratan, entonces traten de no ponerse anillos y que sus uñas sean cortas para no desbaratarlas al tejer. Estas no se pueden desbaratar. Cuando traen mucho pelo, no se pueden desbaratar. Cualquier duda o inquietud, gustosa de ayudarles.